Francisco, trovador de mi pueblo, hoy perseguido por servir al Señor. Comienza Francisco y Clara, Camino de Misericordia, un programa dirigido por Fray Juan José Rodríguez. A la dama pobreza, para poder estar más cerca de Dios. Yo, Clara. El Señor nos invita a tratar a los pobres como si de Él mismo se tratase. Un saludo fraterno de paz y bien, hermanos. San Francisco se ve abocado a dar una respuesta en un caso práctico acerca de la pobreza de los hermanos. La Virgen María se mete por medio. Santa Clara nos muestra sus cartas y nos hace reflexionar acerca de la comunicación. Escuchemos la palabra del Señor como el mejor ejercicio de comunicación. Que ella sea la mejor razón que tenemos para convertirnos al Señor. Del Evangelio según San Lucas. Jesús dijo: el que tenga 2 túnicas, que comparta con el que no tiene, y el que tenga comida, haga lo mismo. Nos vamos a continuación al Evangelio de San Lucas, el Evangelio del Camino, que representa la historia de la salvación, la vida cristiana. Se trata de un camino marcado por Dios Padre y orientado a la plenitud de la salvación de todos. Camino que significa itinerario hacia una meta, el camino de la salvación que fue preparado desde antiguo por los profetas, cuyo último representante es Juan Bautista, y su cumplimiento ya ha comenzado con Jesús, el profeta definitivo por ser Hijo de Dios, ungido para proclamar la buena noticia y realizarla. Evangelio también de la misericordia, también de los pobres, y aquí queremos llegar. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 3, que a continuación vamos a leer poco menos que un versículo, nos anuncia Jesús un evangelio que es anunciado a los pobres, a los necesitados, a los niños, a todos aquellos que necesitan del Señor para sentirse salvados, para sentir que su escala de valores desde la vida está cambiando. Nuestro trocito habla de la presentación y actividad de Juan Bautista, aquel que recorrió toda la comarca del Jordán predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías. Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, allanad sus senderos. Los valles serán rellenados, los montes y colinas serán rebajados, lo torcido será enderezado, lo escabroso será camino llano, y toda carne verá la salvación de Dios. La gente se preguntaba si aquel era el Mesías, y él los ponía en referencia a Jesús. Él le contestaba: el que tenga 2 túnicas, que comparta con el que no tiene, y el que tenga comida, que haga lo mismo. Aquí está nuestra cita, aquí está nuestra referencia, aquí está lo que tenemos que hacer y cómo debemos vivir.
Juan Bautista, el pariente del Señor, su precursor, nos enseña a acoger el reino de Dios que viene en la persona de Jesucristo. Texto interesado por nuestra parte que nos habla de cómo vivir la vida evangélica de una forma activa, sin mucho pensarlo, porque la caridad nunca se piensa, se hace. Porque también nosotros, como Francisco de Asís, estamos llamados a ser voceros del Evangelio, viviendo desde esta pobreza evangélica y siendo cauce de salvación para nuestros hermanos los más necesitados. Entonces, ¿qué hacemos? Pregunta una multitud. A Juan que responde su gran inquietud. Quien tenga 2 túnicas o algo de comer, busque a quien no tiene, comparta con él. Porque yo los bautizo, pero luego Él lo hará con su espíritu y con fuego. Él vendrá a llevar su trigo a casa y echará al fuego comiendo la paja. San Francisco enseña a los hermanos a vivir en el sin propio, de tal manera que veamos en el pobre y necesitado al mismo Señor. Leyenda mayor de San Buenaventura, capítulo 7.4, donde vamos a tratar la pobreza de una manera práctica según el corazón y la mente de San Francisco. Así debemos servir al Señor por medio de los pobres. Estemos muy atentos. El que es verdaderamente pobre, verdaderamente pobre. El que es verdaderamente pobre, verdaderamente pobre, no piensa en sí mismo, no piensa en sí mismo. En otra ocasión, en Santa María de la Porciúncula, había tanta escasez que no se podía atender convenientemente, según lo exigía la necesidad, a los hermanos huéspedes que llegaban. Acudió entonces el vicario al santo, y alegándole la penuria de los hermanos, le pidió que permitiese reservar algo de los bienes de los novicios que ingresaban para poder recurrir a dicho fondo en caso de necesidad. El santo, que no ignoraba los designios divinos, le contestó: lejos de nosotros, hermano carísimo, proceder infielmente contra la regla por condescender a cualquier hombre, prefiero despojes el altar de la gloriosa Virgen cuando lo requiera la necesidad, antes que faltar en lo más mínimo contra el voto de pobreza y la observancia del Evangelio. Más le agradará a la bienaventurada Virgen que por observar perfectamente el consejo del Santo Evangelio sea despojado su altar, que conservándolo bien adornado seamos infieles al consejo de su Hijo que hemos prometido guardar. El que es verdaderamente pobre, verdaderamente pobre. El que es verdaderamente pobre, verdaderamente pobre, no piensa en sí mismo, no piensa en sí mismo.
El santo de Asís se encuentra en Santa María de los Ángeles, en la Porciúncula, en la casa de la Virgen María, Nuestra Señora de los Ángeles. No lo olvidemos, porque esto va a ser muy interesante tenerlo en cuenta posteriormente. Tenían necesidad de los hermanos porque acudían muchos pobres a ellos, y ellos, por amor a Jesucristo, los iban atendiendo hasta llegar un momento en que los propios hermanos entran en escasez, como nos dice el biógrafo. El vicario, sabemos bien que era Pedro Catani, inmiscuido en el servicio de gobierno de la orden, y atendiendo al voto de obediencia, no quiere hacer nada por sí mismo, sino que acude a San Francisco a preguntarle algo que entre los hermanos estaba permitido. Recordemos que la primera regla que escribe San Francisco dice que los hermanos en caso de necesidad pueden pedir, pueden mendigar, hasta ahí lo sabemos, pero pone una cláusula que pueden tomar de los bienes de aquellos que llegan a vivir la vida con los hermanos. En la segunda regla que escribe San Francisco quita esta cláusula. Y por si alguno no se enteró que la segunda regla suprime la primera, este punto número 4 del capítulo 7 nos lo recuerda de viva voce, que San Francisco no quiere quitar el dinero de los pobres y no quiere que ese dinero vaya hacia los pobres, sino que los hermanos atiendan convenientemente desde Dios a los pobres, siendo ellos mismos pobres. Y si algo faltara, nunca recurrir a esos bienes, entre comillas, de los novicios que ingresaban, sino agenciarlo de otra manera. En el peor de los casos, acudir al altar de la Santísima Virgen María para quitar aquellos adornos. Porque parece que para el santo de Asís es más importante la atención a los pobres que los adornos de los altares de la Santísima Virgen. Parece como si María, nuestra Madre, se pusiera de acuerdo con nosotros para vivir el don de la pobreza, el don del sin propio. Sintamos también nosotros, por medio de esta canción, que María, la Madre de los pobres, intercede por nosotros en la vivencia de la consagración de la vida franciscana. Así se lo pedimos a Santa María de los Ángeles. Madre de los pobres, los humildes y sencillos, de los tristes y los niños que confían siempre en Dios. Tú, la más pobre, porque nada ambicionaste, perseguida, vas huyendo de Belén. Tú que un pesebre ofreciste al Rey del Cielo, toda tu riqueza fue tenerle solo a Él. Madre de los pobres, los humildes y sencillos, los tristes y los niños que confían siempre en Dios. Estamos estudiando el punto 4 del capítulo 7, donde observamos que los hermanos se ven en un apuro económico, podemos decir, porque debido a los huéspedes que llegaban a Santa María de los Ángeles, a la Porciúncula, muchas veces se veían en escasez. El vicario de la orden, el hermano Pedro Catani, acude a San Francisco a pedirle algo que estaba dentro de la primera regla, pero que San Francisco concienzudamente quita de la segunda regla, y es acudir en caso de penuria para reservar algo de los bienes que los novicios ingresaban. Siempre decimos en caso de necesidad.
Primer punto de reflexión donde nos paramos. San Francisco va evolucionando en su pensamiento, en su vivencia y en la regla con respecto a aquellos bienes que tienen los hermanos que entran a formar parte de nuestra religión. San Francisco, el otro Cristo, San Francisco, el hombre evangélico, se va dando cuenta a lo largo de la vida que el Evangelio nos pide negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz, dar todo a los pobres y luego seguir al Señor en radical pobreza. Es así que los hermanos que vienen a formar parte de la fraternidad, tengan lo que tengan, se les presenta el Evangelio y los hermanos no podrán decidir, acometer o reflexionar nada de lo que ellos hagan con sus bienes, que esté dentro de lo que manda el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por otra parte, los momentos de escasez, donde los hermanos se ven faltos de lo necesario para vivir, acudan a la mesa del Señor, es decir, a la mendicidad, a pedir de puerta en puerta. Y si la necesidad es mucha, los hermanos pueden incluso acudir a la iglesia para despojar los altares, incluso vender los vasos sagrados. Porque en la escala del Evangelio están primero los pobres, es decir, las personas, que el culto que está dirigido al Señor. Francisco no entiende un culto que no sea dirigido, orientado y acompañado de los pobres hacia el Señor. En este caso en particular, que San Francisco prefiere despojar el altar de la Santísima Virgen María, ve en todo ello cómo la misma Virgen se pone a favor de los hermanos menores para vivir la observancia del sin propio, apostando por un culto que conlleva la vivencia de la caridad fraterna, entendiendo al prójimo como al que está más cerca, pero también como el que tiene mayor dificultad. No hay mayor tesoro que sentirse pobre en las manos del Señor y acompañados de la Santísima Virgen María. Así lo escuchamos en este hermosísimo canto. La pobreza, no hay mayor tesoro que la pobreza, que nos libra de ataduras y nos hace ricos de cordura. No hay mayor tesoro que la pobreza. No hay mayor tesoro que la pobreza. No hay mayor tesoro que la pobreza. Ay, la pobreza, no hay mayor tesoro. No hay mayor tesoro que la pobreza. No hay mayor tesoro que la pobreza. No hay mayor tesoro que la pobreza. Ay, la pobreza, no hay mayor tesoro. Santa Clara nos enseña, por medio de su primera carta, a dejarlo todo por el amor al Señor. Clara de Asís, habitada por la vida y el amor. Biografía de nuestra Madre Santa Clara, de cargo de nuestras hermanas clarisas de Salvatierra Agurain. Vamos ya por el capítulo 13, titulado El ayer y hoy de las cartas de Santa Clara de Asís. Hoy nos vamos a acercar a la primera carta de Santa Clara a Inés de Bohemia. Estemos muy atentos porque conocer los prolegómenos nos ayuda a entender el mensaje
que la Santa de Asís va a dar a esta hermana y hoy a nosotros mismos. Fijos los ojos en Jesús, quiero seguirle a donde vaya sin temer, como el ave que seguía por el calor que le da vida, para engendrar más y más vida cada día. Las cartas de Clara van dirigidas a Inés de Bohemia, a quien nunca llegó a ver. Inés era hija del rey de Bohemia y desde su infancia fue objeto de diferentes proyectos matrimoniales en función de intereses políticos. Fue pretendida hasta por el mismo emperador. Pero ella desde muy joven deseaba entregarse a Dios, por lo que pidió al Papa un permiso para poder rechazar las propuestas matrimoniales y permanecer célibe. Fijos los ojos en Jesús, quiero seguirle a donde vaya sin temer, como el ave que seguía por el calor que le da vida, para engendrar más y más vida cada día. Santa Inés de Bohemia, también conocida como Inés de Praga, fue una princesa de Bohemia que eligió la vida religiosa y fundó distintos conventos. Desde su nacimiento en 1211 en Praga, ella quiso dedicar toda su vida al Señor, hija del rey Otakar I de Bohemia y de Constanza de Hungría. Aunque su deseo para con Dios era muy grande, fue desde muy pronto objeto de alianzas matrimoniales por razones políticas, siendo prometida con Enrique VII, hijo del emperador Federico II. Sin embargo, tras la cancelación de este matrimonio, Inés, nuestra Santa Inés de Praga, decidió casarse con el único esposo que merecía la pena, que es Jesucristo nuestro Señor. Es entonces cuando se une a la Orden Segunda de Santa Clara, funda el monasterio de las Hermanas Pobres en Praga, donde vivió en pobreza y dedicación a la oración constante. También estableció un hospital y un instituto para ayudar a los necesitados, mostrando un profundo compromiso con la caridad y el servicio a los demás. Aunque fue venerada desde su muerte, Santa Inés fue canonizada muy tarde, el 12 de noviembre de 1989, por el Papa San Juan Pablo II. Su vida ha dejado un legado duradero en la historia de la Iglesia, inspirando a generaciones con su ejemplo, humildad y dedicación a Dios. Conmemoramos el día de Santa Inés de Praga el 2 de marzo, fecha de su muerte, en 1282. Su vida, su obra, continúan siendo un símbolo de la entrega total a Dios y la ayuda a los más necesitados, especialmente los de la cercanía de la región de Bohemia. Para nosotros es importante Santa Inés de Praga por las cartas dirigidas de Santa Clara a ella y de ella a Santa Clara, de las cuales estas últimas no conocemos. Mujer que rompió las expectativas de su tiempo para seguir el camino de fe y servicio. Mujer de una figura religiosa y contemplativa de gran talla, que uniéndose espiritualmente a Santa Clara nos dejan un legado espiritual enorme y un camino que imitar. Inés, que se había propuesto consagrar su vida a Cristo por medio de la virginidad, renunció a todos los partidos que se le ofrecían, y como hubiera tenido noticia de las nuevas formas de vida religiosa iniciadas por San Francisco y Santa Clara, por información de los frailes establecidos en Praga desde 1232, se sintió ganada por el movimiento franciscano y los mismos frailes le construyeron una buena iglesia
y levantó un hospital bajo la advocación de San Francisco para los enfermos, pobres, y finalmente hizo edificar un monasterio de damas pobres, cuya vida religiosa organizó con monjas trasladadas del monasterio de Trento, por orden de Gregorio IX, y en el que ingresó ella misma por Pentecostés de 1234. Aquí es donde escribe la primera carta a Santa Clara y Santa Clara le contesta. Carta que estudiaremos en el programa siguiente. Ama totalmente a quien totalmente se entregó por tu amor. Aquel cuya hermosura admiran el sol y la luna, cuyos premios no tienen límites, no por su número ni su grandeza, ni por su preciosidad. Francisco y Clara @radiomaria.es. Os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento. Nosotros nos despedimos no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano. Que el Señor os conceda la paz y el bien, hermanos. Yo, Francisco, trovador de mi pueblo, hoy perseguido por servir al Señor. Han escuchado en Radio María Francisco y Clara, Camino de Misericordia, un programa dirigido por Fray Juan José Rodríguez. A la dama pobreza, para poder estar más cerca de Dios. Yo